Creo que esto nos da la oportunidad de debatir sobre tres temas que me parece que son fundamentales. Uno, justamente el ejercicio de los derechos de participación ciudadana, que los estamos cumpliendo. Dos, el trato que les queremos dar a los animales como sociedad. Yo creo que es importante que empecemos a discutir, bueno, qué tipo de trato les queremos dar a los animales en nuestra sociedad, cómo reconocemos a los animales en nuestra sociedad y cómo los queremos tratar. Señalar mi postura, yo estoy a favor de la iniciativa. Soy un amante de los animales y pues yo creo que ellos se merecen el cuidado y el respeto que los seres humanos nos merecemos. Y en ese sentido yo he hecho un ejercicio de ponderación de los derechos de libertad de libertad de expresión artística y cultural y los derechos de los animales. Y para eso además me basé en una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia cuando discutieron este tema y de un voto salvado muy interesante que tuvo un juez en esa discusión. Y él decía, ¿no? O sea, para nosotros poder ponderar estos derechos tenemos que ver tres cosas: la idoneidad, la necesidad y finalmente la proporcionalidad de la medida. Y respecto a la idoneidad, lo que tenemos que ver es si es que para verificar la idoneidad de la medida legislativa se debe considerar la existencia de un problema de relevancia constitucional y si la medida que vamos a adoptar es adecuada para lograr ese fin. Y aquí el problema de relevancia constitucional es la protección de los derechos de animales y cómo podemos expresar esa protección frente a otros derechos. Y la Corte Constitucional de Colombia señala que, abro comillas, no puede concebirse una garantía fundamental como el derecho a la libertad de expresión artística y cultural que permita el maltrato de un ser vivo, pues se trata de una protección que deviene de salvaguardar prerrogativas de raigambre fundamental como el medio ambiente y la dignidad humana. En ese sentido, el espíritu de la norma que han propuesto los proponentes trata de proteger justamente los derechos de los animales en su máxima expresión, es decir, no llegando a la tortura, al sufrimiento, al maltrato del animal en espectáculos públicos. Por lo cual, la medida más idónea para poder cumplir con este derecho sería pues la prohibición de dichos espectáculos. La segunda parte de ponderación para poder definir si es que hay o no un conflicto entre estos dos derechos es el criterio de necesidad, es decir, si es que el criterio de necesidad importa la ausencia de una solución más efectiva y adecuada que la que se está tomando. Lo que se busca realizar a través de este juicio es elegir entre medidas posibles la que mejor exista. Y justamente en la legislación colombiana, cuando surgieron estos debates dentro de la Ley de Protección Animal, existía una excepción respecto a la tauromaquia, que sirvió de sustento para el uso de toros en espectáculos públicos. Pero en última instancia, la Corte Constitucional de Colombia enfatizó en torno al equilibrio y armonía que debe existir entre las tradiciones culturales y artísticas y el maltrato animal. Y al estudiar la constitucionalidad de la Ley de Protección Animal, advirtió la necesidad de no extender prácticas a los animales que la sociedad estimamos como incorrectas e indeseables, es decir, el maltrato, la tortura y la muerte. Y es por eso que para el presente caso debemos realizarnos las siguientes preguntas. ¿Qué otros medios alternativos hay para que no se dé el maltrato, el sufrimiento y la muerte de los animales en espectáculos públicos? Pues en realidad no hay otra que la prohibición del espectáculo público. Y claro, eso no fue lo que se cumplió con la ordenanza del año 2011 que aprobó el anterior Consejo Metropolitano, un poco no leyendo claramente los resultados de la consulta popular. Y de ahí el tercer elemento para ver esta ponderación de derechos es el juicio de proporcionalidad. Y en ese sentido debemos responder lo siguiente: la prohibición definitiva de los espectáculos públicos donde exista la muerte del animal debe considerarse como la acción más beneficiosa para perseguir los fines constitucionales y legales en detrimento de la libertad de expresión artística. Y en ese sentido, la utilización de animales cuyo fin es la protección de derechos como la libertad de expresión no pueden ser ajenas a las nuevas disposiciones e interpretaciones jurisprudenciales y constitucionales, las cuales en consecuencia deben conciliar los diferentes intereses y derechos en conflicto, es decir, la protección de los animales y este derecho. Y además la discusión adquiere mayor relevancia justo por algo que decía Mario, que se me acaba de escapar, que es, bueno, ¿hacia dónde está evolucionando la sociedad? ¿Hacia dónde estamos yendo como sociedad? ¿Cómo estamos nosotros entendiendo ahora nuestra relación con la naturaleza y con los animales? Y en ese entendimiento y en esas nuevas evoluciones, entonces, ¿qué prácticas ya no son aceptadas y qué prácticas deben estar prohibidas? Es decir, que los animales son objeto de cuidado moral. Esto lo establece nuestra Constitución, de ahí que existen obligaciones de parte de los seres humanos de proteger a esos animales. Y nace este nuevo sentido de protección. Un poco esto como los argumentos que yo esgrimo para tener una posición de apoyo a la iniciativa en términos de que no existe
un antagonismo entre los derechos de libertad de expresión artística y cultural y la protección de los derechos animales, en términos de que somos una sociedad que está avanzando hacia cómo mira su relación con el medio ambiente y los animales, y que en ese sentido tenemos un nuevo sentido de protección, y además también desde la perspectiva constitucional y legal.